Buenas tardes, gracias por el espacio, gracias a los directivos de la escuela y a los maestros, a todos los morim por el interés y por la atención que prestan. La idea es que podamos compartir en estos minutos algunas reflexiones y algunas pocas definiciones respecto a una pedagogía particular, no tan novedosa, sí, tal vez un poco más nueva o más fresquita acá en nuestro país, pero sí con más desarrollo en otros lugares, que es la pedagogía del aprendizaje-servicio. La idea es poder compartir con ustedes alguna poca experiencia y lecturas que tengo respecto a esta pedagogía y buscar la posibilidad de pensar espacios para ir implementando, ir compartiendo y expandiendo esta forma de pensar la educación en nuestro querido Chile. Hablo de pedagogía de aprendizaje-servicio y con esto lo que quiero decir es que esto es una pedagogía, es decir, es una forma de pensar la educación, es una forma de pensar en cómo educamos, en qué contenidos, en cómo se produce la escena educativa, es decir, todo lo que tiene que ver con las preguntas acerca del por qué, el cómo, el cuándo, el para qué de la educación están contenidas en esta forma de pensar lo que hacemos en la escuela. ¿Qué es el aprendizaje y servicio solidario? Para definir, quisiera ofrecerles a ustedes tres componentes, mostrarles tres componentes que contiene la pedagogía del aprendizaje-servicio y que tienen que estar presentes para decir nosotros estamos ante una experiencia de aprendizaje-servicio. El primer contenido, el primer componente tiene que ver con la presencia de contenidos curriculares. El segundo componente es un elevado protagonismo de los estudiantes. Esto es una forma de pensar la educación donde los estudiantes son protagonistas y ocupan espacios de tremenda relevancia. Y el tercer punto es que a través de los saberes curriculares los estudiantes van a poder desarrollar algún tipo de intervención social solidaria. Es decir, la idea es que el aprendizaje-servicio es un servicio solidario destinado a atender necesidades concretas, reales, acotadas de manera eficaz por parte de una comunidad que tiene esa necesidad. Y no me gustaría enfatizar esto. Nosotros no vamos a ofrecerle o a decirle a la comunidad lo que la comunidad necesita, ¿no? Nosotros vamos a construir con la comunidad una definición de un problema, de una necesidad, cosa de que podamos, a través de esta idea de esta pedagogía del aprendizaje-servicio, sentirnos igual, ¿no? Trabajar un poco la idea de igualdad, de pertenencia a una comunidad. Detrás de esto hay una búsqueda por reforzar contenidos de ciudadanía, aprendizajes de ciudadanía, competencias ciudadanas. Para eso, el aprendizaje-servicio lo que nos propone es pensarnos a nosotros, a nuestros alumnos, a la comunidad educativa como parte de una comunidad, y como parte de esa comunidad la idea es superar toda práctica asistencialista, no porque el asistencialismo nos parezca mal o porque haya algún momento donde el asistencialismo no sea fundamental, ¿no? Asistir al otro cuando el otro necesita, sobre todo ante situaciones de emergencia. Pero como queremos trabajar con contenidos curriculares, y como queremos trabajar aprendizaje, como queremos tener a nuestros estudiantes como protagonistas, la idea es que podamos hacer que estos estudiantes y nosotros como docentes nos sintamos parte de la comunidad y no asistentes de un público que se beneficia con lo que nosotros le estamos dando. Avanzando un poco más en este paneo súper general que les estoy ofreciendo y muy a vuelo de pájaro, quisiera mostrarles, primero decir que es posible, y claramente esto pasa en el Bialik, nosotros podemos encontrar muchas experiencias y muchas prácticas solidarias que ya están en el Bialik, que las hacemos, las conocemos, las hacen los grados, las hace el servicio social de acá en la esquina, y hay muchos que hacemos muchas cosas. La pregunta es cómo podemos hacer para sumarle a esas prácticas aisladas estos tres componentes de los que yo estaba hablando. Por eso les quiero ofrecer simplemente un esquema, un cuadrito, para ver si esto ayuda a organizar un poco todo esto que por ahora está medio desordenado. Si nosotros pudiésemos
pensar en los aprendizajes. Y pudiésemos pensar servicio solidario. Y los cruces posibles entre el aprendizaje y el servicio solidario, podríamos pensar una cosa así. Nosotros podemos tener una experiencia donde ocurran menos aprendizajes o una experiencia donde ocurran más aprendizajes. Podemos tener un servicio solidario que sea menos eficiente o que sea más eficiente. Si nosotros nos ubicamos en este cuadrante, es decir, un servicio solidario de bajo impacto y aprendizajes donde los aprendizajes están, digamos, poco sistematizados, vamos a encontrarnos con lo que habitualmente podemos llamar el voluntariado, por ejemplo. El voluntariado. ¿Qué quiere decir? El voluntariado. En este cuadrante vamos a ubicar entonces las intervenciones bien puntuales. Pueden ser muy eficaces, como decía, no sé, juntar colchones para una inundación, una colecta de libros, o de plata, o de medicamentos, como lo hacemos acá en el diario. Bueno, entonces ahí tenemos una experiencia que es una intervención muy concreta, pero muy acotada en el tiempo, que viene a resolver puntualmente una necesidad donde hay escasos aprendizajes curriculares y un servicio solidario muy acotado en el tiempo. Podemos tener también una situación institucional donde el voluntariado donde el voluntariado está tal vez más institucionalizado, pero no está de ninguna manera articulado con aprendizajes, ¿sí? Después tenemos esta posibilidad, que es la que pasa habitualmente en las escuelas secundarias y también en la universidad, donde hay un alto contenido de aprendizajes y una poca o ineficaz posibilidad de realizar un servicio solidario. Esto ocurre, por ejemplo, con lo que son los trabajos de campo, las prácticas preprofesionales. Es decir, la institución sale a la comunidad, mira a la comunidad, pero la toma como un objeto de estudio. Es decir, por último, tenemos este cuadrante, que es el cuadrante del aprendizaje-servicio, donde vamos a encontrar elevados contenidos, elevados y organizados procesos de enseñanza y aprendizaje, y por otro lado, un servicio solidario, la posibilidad de intervenir con la comunidad en la resolución de problemas concretos. En Bialik, como decía, hay muchas prácticas sociales que por ahí están aisladas. Habría que pensar, por ahí un lindo ejercicio sería pensar dónde las ubicamos. Estas prácticas se pueden institucionalizar, digo, tal vez no hay que pensar en hacer cosas muy distintas a lo que estamos haciendo, pero sí pensar en qué medida podemos hacer que esas prácticas se transformen o se aprovechen con eficacia para que se transformen en una práctica con protagonismo estudiantil, con capacidad de resolver problemas concretos y acotados, ¿no? Porque tampoco vamos a pretender resolver todos los problemas, toda la inequidad o toda el gran, inmenso problema de la desigualdad, porque no podemos, porque no tenemos que hacerlo, porque creemos que hay un Estado que debería ocuparse de eso, por un montón de cosas. Pero sí lo que podemos es trabajar concretamente, pero insisto en que estamos en una institución educativa donde lo que nos interesa es que nuestros chicos aprendan, afiancen, refuercen, internalicen conocimientos a través de esta experiencia. Es decir, que los tres pilares del aprendizaje-servicio son importantes. Respecto a ejemplos, quisiera simplemente comentar 2 o 3 ejemplos chiquititos. Yo les estoy ofreciendo a las directoras de cada uno de los niveles una carpeta con materiales, con un montón de ejemplos por nivel, pero si pensamos en el nivel inicial, hay una experiencia en Tucumán de un jardín de infantes en una zona rural donde se detectó la falta de biblioteca, y los chicos de sala de 5 organizaron toda una campaña de recolección de libros y de promoción de la lectura, y después se transformaron ellos mismos en bibliotecarios y administraban los libros.
libros, los préstamos, y ahí intervinieron un montón de saberes vinculados con, de saberes curriculares, contenidos curriculares vinculados con, bueno, la escritura, la literatura, el reconocimiento también del contexto, ¿no? Lo mismo, bueno, otro ejemplo que ocurrió en Río Cuarto, en Córdoba, hace un par de años, donde los chicos de los primeros años del primer ciclo de la escuela primaria se ocuparon de recuperar una plaza, la plaza del pueblo, que estaba muy abandonada, y hicieron todo un trabajo primero de forestación, bueno, de limpieza, de reconocimiento del lugar, de promoción de una cultura del cuidado de los espacios públicos. Yo les estoy contando el ejemplo, lo que no estoy diciendo es que detrás de eso hubo todo un trabajo de reflexión y de sensibilización con los chicos y con los maestros y con los padres y con la comunidad para llegar a la conclusión de que una necesidad concreta era recuperar la plaza y con ello trabajar el derecho al esparcimiento, el derecho al juego, lo que tiene que ver con la posibilidad de compartir espacios comunes, bueno, toda una serie de saberes y de contenidos que anteceden, digamos, en la realización del proyecto en sí. Por último, solamente les dejo una propuesta que tiene que ver con cómo pensar, cómo, digamos, organizar toda esta información y toda esta inmersión en la pedagogía del aprendizaje de servicio, y es pensar que para hacer esto necesitamos trabajar en etapas, en orden, ¿no? Entonces simplemente les comento que nosotros podríamos organizar la transición hacia el aprendizaje de servicio pensando en que primero vamos a tener una etapa importante de motivación, que es un poco lo que estamos haciendo acá, estudiar, aprender, revisar otras experiencias, pensar si hacer un balance y ver si efectivamente esto es posible y es deseable para esta comunidad educativa en particular, y yo pienso que definitivamente esto es una posibilidad que va a generar resultados muy satisfactorios. Después, entonces decía, por ejemplo, en principio tenemos un momento de motivación, un segundo momento donde una vez que estamos motivados, inmersos en la pedagogía del aprendizaje de servicio, tendríamos que pensar en un diagnóstico, en una etapa de diagnóstico para poder ver ahí sí con la comunidad, con los actores sociales que nos rodean y con la comunidad hacia adentro, la comunidad educativa, también ver un poco, bueno, cuál es el diagnóstico, cuál es el problema a atender, cuáles son las razones que originan ese problema, tal vez pensar en cuál es nuestra responsabilidad respecto a ese problema, si nosotros queremos trabajar en alguna cuestión vinculada con el cuidado del medio ambiente, bueno, en qué medida este diagnóstico, que es el deterioro del medio ambiente, en ese diagnóstico nosotros somos de alguna manera corresponsables respecto a ese deterioro, respecto a ese problema puntual por el cual estamos trabajando. Recién después les propongo una tercera etapa, que es la etapa de diseño y de la implementación, de la planificación, perdón, del proyecto, que puede ser un proyecto, por supuesto, atendiendo a las necesidades y posibilidades de aprendizaje de cada uno de los chicos. Esta es una escuela grande con chicos de muchas edades, entonces, bueno, habría que hacer una planificación donde todos se sientan involucrados. Y esto, luego, una cuarta etapa sería la ejecución del proyecto, y una quinta etapa sería la evaluación y el cierre del proyecto. Y la evaluación es importante, podemos pensar en muchos recursos relacionados, muchas tecnologías evaluativas, pero lo que es importante es saber que nosotros tenemos que poder medir, tenemos que poder medir resultados, cómo nuestra intervención, cómo la pedagogía del aprendizaje de servicio generó algo, modificó algo en la comunidad y en los alumnos que son los protagonistas de la experiencia. Hay tres acciones que son, digamos, transversales y que es importante tener en cuenta, que contribuyen y que significan el sustento de esta inversión en la pedagogía del aprendizaje de servicio. Por un lado, yo les propongo tener una
actitud reflexiva constante, es decir, estar permanentemente dispuestos a reflexionar y a revisar y a ser críticos respecto al desarrollo del proyecto, ¿sí? Es decir, no es que lo pensamos, lo implementamos, lo ejecutamos y lo evaluamos, sino que la reflexión debería acompañarnos todo el tiempo, porque además vamos a estar trabajando, vamos a estar buscando incidir en un territorio, y el territorio seguramente nos va a devolver obstáculos, o nos va a devolver otras necesidades, o nos va a devolver algo, en lo que sea, y eso lo vamos a tener que incorporar en nuestra reflexión. Por otro lado, es lindo, es interesante trabajar con los chicos en una actividad de sistematización, es decir, nosotros vamos hagamos lo que hagamos, nosotros podemos sistematizar lo que hacemos a través de un registro, a través de dibujos, a través de portfolios, a través de filmaciones, a través de, no sé, el recurso que sea, pero es importante que nosotros podamos tener un registro permanente respecto a lo que vamos haciendo, porque seguramente vamos a ver cambios, ¿no? Vamos a ver un proceso, entonces nos interesa el proceso además de los resultados. Y por otra parte también, como les decía antes, la evaluación que tal vez no la hagamos solo al final, sino a lo largo de todo el proyecto. Es decir, ir evaluando, ir midiendo, y rediseñando en función de las cosas que van pasando cuando el proyecto se va desarrollando. Bueno, dicho esto, les dejo un saludo, les dejo un agradecimiento por la atención y quedo a su disposición por cualquier bibliografía, cualquier charla, cualquier intercambio que quieran tener, estoy dispuesta.